Como ya lo dijo mi estimado director, Elmer, mi nombre es Luis Alberto Gómez Jaime, igual como lo dijo Ramiro. ¿Cuál es el propósito de nuestra capacitación, nuestro diálogo, nuestra conversación el día de hoy? El propósito es reflexionar y promover la didáctica de las TIC, estrategia para innovar la enseñanza y fortalecer aprendizajes significativos, críticos y humanizantes en educación, por supuesto, en la era de la inteligencia artificial. Tenemos nuestra secuencia didáctica para abordar en este tiempo. Primero es una conceptualización, luego una práctica, seguidamente reflexión y finalmente pues evaluación. Ustedes pueden hacer sus preguntas a través del chat o pues a través de los medios que tengamos disponibles. Entonces vamos con una conceptualización inicial. Entonces, ¿de dónde surge la palabra didáctica? Entonces, la didáctica etimológicamente, como su nombre lo indica, viene del griego, que significa didaskein, que es enseñar, instruir, perdón, explicar, hacer, saber hacer, demostrar. Pero también viene del latín, que significa, de alguna manera, dicere o docere, que es aprender y enseñar. Veremos que ahí pues se enfocan esos dos términos muy potentes a los cuales se dedica la didáctica. Una definición podría ser ciencia y arte de enseñar. Para algunos, ciencia, para otros, arte. Depende de la posición y la postura en que estemos. Entonces, alguien va a decir, bueno, pero ciencia, ¿por qué? Y otros, arte, ¿por qué? Entonces, si lo tomamos en el campo de la ciencia de la educación, pues diríamos que ciencia. Otros dicen, no, es una disciplina metodológica definitivamente para enseñar o para aprender. Y otros dirían, no, sencillamente es para el aprendizaje. O otros dicen para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué características tiene? Es una intención pedagógica, por supuesto. Junto con la pedagógica, este proceso pues realiza con ayuda de otras ciencias, no solamente de la didáctica, sino también de la filosofía, de la psicología, de la parte emocional. También significa acción transformadora, que es el concepto que últimamente está de moda porque a través de la didáctica, pues innovamos, generamos, transformamos diferentes procesos en el campo de la enseñanza-aprendizaje. Hay dos preguntas claves acá de las cuales se encarga la didáctica. Uno es cómo enseñar, que responde al cómo, y el otro es cómo facilitar el aprendizaje o, en su efecto, cómo facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero vamos más allá de la técnica. Entonces, no es solo técnica, no es solo método o estrategia o recurso, porque dentro de la didáctica hablamos de estrategias didácticas, de recursos didácticos, de medios didácticos. En este propósito, lo que se requiere es que la didáctica tiene un sentido y pues la aplicamos en los procesos de formación con seres humanos a través de la interrelación, de la interactividad, de la comunicación, del diálogo. Es humanidad. Para Comenio, definitivamente, la didáctica es el arte universal de enseñar todo a todos. Cada proceso, cada acción tiene una forma, un método, una manera, un medio, y de eso se encarga la didáctica. Tiene su evolución histórica, por supuesto. Con Juan Amos Comenio, por allá en 1657, pues él nos dice la definición didáctica, que es saber enseñar todo a todos, es una forma ordenada, natural y progresiva. Luego, por allá en 1801, Johann Pestalozzi nos dice que tiene un enfoque en la enseñanza que parte de la experiencia, aprendizaje experiencial, de la observación, pero pues que busca sobre todo el desarrollo integral del niño. Por eso ahora no solamente hablamos de desarrollo integral del niño, sino hablamos de enseñanza, aprendizaje para toda la vida y enseñanza, aprendizaje para toda la vida y a lo largo de la vida. Eso significa que también pues hay alternativas y enfoques
para este tipo de aprendizaje y de enseñanza. Por eso hablamos de pedagogía, hablamos de andragogía, que ya es para aplicación de la enseñanza en adultos. Herbart en 1835 nos dice que la didáctica tiene fundamentos que se basan en la psicología y en la formación moral. Algunos también dicen pues en la formación ética. Y propone que son pasos para enseñar, es una forma de cómo enseñar. John Dewey nos dice que la didáctica parte de la experiencia activa, se aprende haciendo, ya también un fundamento de estas nuevas pedagogías disruptivas, de estas didácticas también, y se encarga de la resolución de problemas reales. ¿Cómo solucionar esos problemas reales? Jean Piaget, por allá en 1950, nos dice, frente a las teorías del aprendizaje, que la didáctica ayuda a una construcción cognitiva y el estudiante construye sus propios conocimientos. De la misma manera, Vygotsky, en 1934, él nos dice que es un proceso social, mediado por el lenguaje y la cultura. Recuerden que él trabaja estas dos grandes elementos. En 1960, Jerome Brunner nos dice que de alguna manera la didáctica se encarga de cómo enseñar a aprender y a descubrir y que esa enseñanza favorece la exploración. Ausubel, en 1968, nos habla ya del aprendizaje significativo y conexión con saberes previos. Entonces, ¿qué sabemos de un proceso frente a Chabayar, en 1985, él nos dice que es un saber científico. Por eso hablamos de saber didáctico. Y nos habla del análisis de la transposición didáctica. Y por ejemplo, con el 1990, pues dice que es la articulación del currículo en contextos e interacción, cómo desarrollamos esas secuencias didácticas para lograr un aprendizaje significativo. Y UNESCO, que es un enfoque actual, 2015-2025, nos dice que esta didáctica busca un aprendizaje activo y por supuesto lo que más desea es integración de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, puesto la inteligencia artificial y todas aquellas pedagogías emergentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Nos habla de la inclusión y, por supuesto, el desarrollo de competencias. Este panorama nos hace eh, una descripción de cómo este proceso de la didáctica, o mejor, su conceptualización, su significado ha cambiado. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bien, la didáctica tiene dos pilares fundamentales. Uno, la reflexión teórica. La pregunta acá es, ustedes como docentes, como profesionales de la educación, ¿qué tanto reflexionan de su proceso? ¿Qué tanto piensan? ¿Qué tanto reflexionan, analizan, interactúan con el par académico, con el colega, frente a los procesos que se dan en el aula? En cualquier nivel, básico, medio, avanzado o formación pregradual, formación posgradual. ¿Qué se hace en esos entornos, en esas reuniones, para reflexionar sobre nuestra práctica docente, pero todo teniendo en cuenta la didáctica, cómo enseñamos? Y por supuesto, el otro pilar es la acción práctica, esa capacidad que tiene el docente, el profesional, para adaptar todos los procesos a las necesidades individuales. Todos no aprendemos de la misma manera, a todos no nos interesa una temática de igual forma. Entonces, ¿cómo yo adapto los procesos, los medios, los métodos, las estrategias, los recursos a el nivel en el cual estoy? Y lo otro, pues es fundamental el desarrollo integral del estudiante, que de alguna manera eso es lo que se persigue. La didáctica, por supuesto, tiene componentes, tres grandes componentes y cada uno tiene sus subcomponentes. Entonces está el docente, está el estudiante y está el contexto. En cuanto al docente, entonces, ¿qué rol desempeña el docente en ese proceso de aprendizaje? Porque es diferente cuando el docente está en una clase presencial, está en un proceso de formación virtual o tiene una formación o la orientación de un proceso híbrido, es decir, mediado por ambientes virtuales de aprendizaje y de manera presencial. Entonces acá
dependiendo el contexto y la forma, el docente debe tener la capacidad de proponer, diseñar secuencias didácticas para atender ese tipo de educación, ese tipo de formación que está brindando. Por ejemplo, cuando hablamos de la formación híbrida, entonces, ¿cómo lo hace utilizando apoyo de las TIC y cómo lo hace de manera presencial? Y por supuesto, tiene que ver con la evaluación. Entonces, ¿cómo evalúa ese tipo de acciones que está realizando? Y sobre todo, no solamente en el aprendizaje, sino también en los medios, métodos, mediaciones y recursos que está utilizando. Aparece también el estudiante, pues definitivamente la base esencial del proceso en compañía del docente, del contexto, de los padres de familia, de todos los agentes educativos, pero entonces ahí también el rol del estudiante, un estudiante activo, un estudiante pasivo, un estudiante que le interesa, que está motivado, qué estilo de aprendizaje tiene el estudiante, si es más visual, si es más interactivo, si es más de escucha, kinestésico, en fin, y cuál es su grado de motivación a nivel intrínseco y extrínseco. Entonces, este componente también influye mucho para la decisión y el diseño de nuestra alternativa o variación didáctica que debemos utilizar en un proceso. Y está el contexto, entonces tipo de ambiente de aprendizaje, recursos disponibles que tenemos a la mano, recursos físicos, recursos virtuales, laboratorios virtuales, digitales, repositorios, bases de datos, biblioteca, simuladores, laboratorios, computadores, tabletas, en fin. Y por supuesto, pues viene toda la influencia externa. Entonces, los modelos, las nuevas tendencias. Y entonces acá en el contexto, dependiendo del ambiente, puede ser e-learning, entonces netamente virtual, B-learning, blended learning, combinación de un 80% presencial con apoyo de TIC, un 20%, 70% y 30%. Y también últimamente aparece el learning, entonces el aprendizaje a través de dispositivos móviles. Entonces, vemos cómo tenemos que aplicar acá estrategias didácticas y variación didáctica para lograr este proceso. La didáctica tiene muchas características. Vamos a mirar algunas. Entonces, como ya lo mencionamos, el contexto es diferente. Educar en una zona rural, formar en una zona rural, orientar procesos, aplicar didáctica en un contexto rural a un contexto urbano. Y también depende de los recursos, por supuesto. Evaluativa, normalmente no es solamente para el estudiante, sino también para el docente, para la comunidad. ¿Qué tipo de estrategias didácticas funcionan más? Por ejemplo, en el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas, de las físicas, de las ciencias naturales. Desarrolla, por supuesto, el pensamiento crítico. Con la aplicación de la didáctica, una característica fundamental es la creatividad. Hay procesos didácticos creativos. Entonces, uno puede escuchar cuando termina una clase que el estudiante o los docentes, la capacitación que se está dando, pues les gustó mucho porque fue muy creativa, de manera creativa, innovadora. Algunos dicen novedosa. La incorporación de la tecnología. Entonces, ¿usted qué procesos incorpora en ese desarrollo a nivel de la tecnología? Entonces, esa didáctica que usted aplica inicialmente es una didáctica solamente de exploración o es una didáctica un poco más de integración o es una didáctica innovadora que cambia pues todos los procesos y hace que los estudiantes o los docentes, las personas que están en el proceso educativo, se sientan muy bien, se sientan satisfechas, contentas y lo más importante, que aprendan a través de todos los recursos, los medios, las mediaciones que usted utiliza. Es holística, de manera general. Entonces, no solamente la didáctica para una situación específica, sino pues que tiene una manera muy global de ver el proceso de cómo usted orienta un proceso educativo. Ahí lo aparece central en el proceso educativo. Algunos mencionan el proceso de enseñanza-aprendizaje también válido, pero recuerden que en este proceso también hay otros factores que aparecen, como el manejo de emociones, el de conflictos e intereses. Que se adapte, entonces se adapte al medio, a los recursos que tenemos, al espacio, a las disposiciones y sobre todo al tipo de estudiante que nosotros tenemos en ese momento y a los recursos. Otra característica fundamental es intencional. Entonces, siempre cuando usted está diseñando un proceso de formación, tiene alguna intención.
¿Qué quiere lograr? Dependiendo de eso, pues adaptar los recursos, hace la planeación, hace la secuencia didáctica. Flexible. Puede ser que en un momento de formación, lo que usted tiene planeado, pues no se adapta o no fue posible a la necesidad, al contexto de las situaciones, entonces tiene que de alguna manera adaptarlo, buscar otra estrategia, otro recurso para poder llegar y cumplir con el objetivo propuesto. Reflexiva. La didáctica es reflexiva. Nos invita cuando nosotros terminamos el proceso a hacer una evaluación, una reflexión de qué tanto funcionó, qué no funcionó, la estrategia, el recurso que yo utilicé para lograr el propósito. Entonces, pues ahí nos invita a hacer ese proceso de evaluación como profesionales. Y no, ahora ya lo mencionamos, humanista, pues debe atender las necesidades de nuestros estudiantes. Ojalá que esa variación didáctica, ese proceso didáctico, permita la participación, no solamente de unos, pocos que están activos e interesados, sino que involucren la mayor parte de nuestros estudiantes. Sistemática, lleva un proceso, tiene una secuencia, por eso hablamos de secuencia didáctica. Fundamental que atienda los propósitos de la clase y en ocasiones tenemos que acudir a que esa didáctica sea personalizable cuando tenemos quizás estudiantes con capacidades excepcionales o capacidades especiales. Bien, la didáctica no impone, simplemente acompaña un proceso a través de los recursos, de las estrategias, de los medios y acude a los siguientes principios. Entonces está la actividad, siempre se enfoca en el desarrollo de una actividad que sea de carácter significativo, que tenga en cuenta eh, la esencia que impacte a nuestros estudiantes, que esa actividad tenga un sentido. Por supuesto, otro principio pues es la motivación, ya lo mencionábamos, intrínseca y extrínseca. ¿Qué tanto es el interés del estudiante? Pero ¿cómo yo hago para que él se involucre? La individualización, entonces, atiende a procesos muy particulares, personales de los estudiantes o a veces de los equipos, del trabajo en grupo. Permite la socialización, es un principio clave porque esto da cuenta de qué se hizo y si la actividad, el recurso, la estrategia funcionó o no funcionó. Permite, por supuesto, la evaluación y lo mencionábamos hace un momento, también todos estos procesos de inclusión. Entonces, por eso se dice que la didáctica acompaña. De igual manera, la didáctica se construye y se transforma. Entonces, esta ciencia, este gran componente de la educación, esta ciencia de la educación, tiene fundamentos y se apoya en otras áreas del conocimiento, en otras ciencias. Por supuesto, la pedagogía, que responde al cómo, la psicología, todo el proceso comportamental, socioemocional, la sociología, la relación con el otro, la filosofía, ese amor a la sabiduría, al aprendizaje, al conocimiento. Pero aparece algo muy importante en este momento, que es la tecnología educativa. Aquel ecosistema, aquellos recursos basados en tecnología que se usan en el proceso educativo. Y últimamente, pues aparece la neuroeducación, entonces, cómo se aprende y la didáctica, cómo se enseña. Y por supuesto, se hace uso de algunos recursos nuevos, de algunas tecnologías, como la inteligencia artificial generativa. Entonces, la didáctica pues tiene en cuenta estos elementos y por eso se va transformando, va cambiando y nos ayuda a lograr los propósitos que nosotros tenemos en nuestro proceso educativo. La didáctica es plural, viva e innovadora. Entonces nos permite a nosotros mejorar procesos de cómo enseñar. Y por eso se tienen en cuenta las clases de didáctica. Entonces, hablamos de una didáctica general. Entonces, aquellas orientaciones, recomendaciones para orientar procesos del cómo enseñar, pero también aparecen las didácticas específicas. Entonces, una didáctica específica ya atiende y responde a un área del conocimiento. Entonces, tenemos didáctica de las ciencias naturales, didáctica de la música, didáctica de las tecnologías, didáctica de las ciencias sociales, didáctica de la matemática,
Entonces, cada una tiene unos parámetros, unos lineamientos de cómo aplicar eh, procesos de enseñanza en ese campo. Y aparece una didáctica diferencial. Entonces, ¿qué didáctica eh, con apoyo de TIC y qué recursos yo puedo utilizar en ciertos procesos que me funcionan mejor y obtengo mejores resultados a otros? Aparece, por supuesto, la didáctica digital en aquellos medios, como lo mencionábamos hace un momento, aquellos medios concretamente, bajo plataformas educativas. La didáctica inclusiva, entonces, cómo se atienden necesidades propias, específicas, particulares en un grupo de estudiantes, o también cómo atiendo las capacidades excepcionales. La didáctica crítica, entonces, aquella que, pues, de alguna manera busca ese desarrollo de pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Y también hablamos de didácticas parametrales y didácticas no parametrales. Aquellas didácticas parametrales, las cuales nosotros seguimos unas normas, unos patrones, unos ritos propios de la escuela. Y aquellas no parametrales, pues, que se atiende es a la propia necesidad y dinámica de los estudiantes. Por ejemplo, cuando ingresamos a un aula de clase, a un salón de clase, entonces vemos la disposición de las sillas, de las mesas en filas hileras. Entonces, seguimos algún parámetro, filas hileras. Pero alguien dice, no, trabajemos en grupos, en equipos, en círculos. Entonces, no seguimos los parámetros y se llama didáctica no parametrales. Bien, pero surge un tema importante acá, que son las tecnologías de la información en la comunicación y qué papel juegan dentro de este proceso y dentro de esta didáctica. Entonces, recordemos que las TIC son herramientas digitales para informar, comunicar, crear, aprender, compartir conocimiento. Algunos diríamos usuarios, prosumidores. Producimos y consumimos información, ¿ya? O docentes prosumidores. ¿Cuál es la importancia de las TIC en este proceso? No son el fin, son solamente un medio. Entonces, tener en cuenta que estos recursos didácticos que nosotros utilizamos, sobre todo digitales, en un proceso de formación, no son, son un medio, ¿sí? Y en algún momento se convierte en mediación para lograr un proceso educativo. Las tecnologías de la información y la comunicación, pues desarrolla esos procesos y nosotros acudimos, por ejemplo, a la taxonomía de Bloom, vemos cómo aparecen las categorías de pensamiento de orden superior e inferior. De alguna manera nosotros vamos creando y desarrollando en nuestros estudiantes este tipo de competencias. Y aparece la didáctica de las TIC. Entonces, en tres grandes aspectos. En el uso pedagógico de las tecnologías de la información en la comunicación, la estrategia didáctica, según Sánchez Romero, y la didáctica, que es lo que involucra. Entonces, frente al uso pedagógico de las TIC, ¿qué tenemos? Pues propende por un uso crítico y creativo. Ya vimos una característica fundamental de este proceso. No es por moda, sino que todo tiene un sentido y un propósito educativo. Entonces, es acudir y responder la pregunta ¿qué? Frente a la pedagogía. Y se acompaña con la didáctica el cómo. Luego vienen las estrategias didácticas y nos aparecen cinco descriptores. Uno, enfocadas en los procedimientos de aprendizaje. Entonces, ¿cómo me apoya y cómo apoya al docente las TIC en un procedimiento de enseñanza-aprendizaje? Se enfocan en el proceso, ya lo mencionamos. Tienen en cuenta también el comportamiento, se adapta al contexto, pero lo más importante es que están enfocadas en la enseñanza. Entonces, ahí hay dos elementos importantes. Diseño y programación de contenidos. Algunos dirán, bueno, no contenidos, sino contextos o aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, o cultura maker, o cultura STEAM, o cultura STEM, o metodología Design Thinking, en fin. Entonces, ahí, dependiendo de los elementos que yo utilice, pues programo y diseño la temática, los contenidos, los ejes temáticos, los tópicos de comprensión que quiero desarrollar. Y
Aparece una elaboración e información, puede ser verbal o escrita o también digital. Y por supuesto, aparece la didáctica. Entonces, ¿qué involucra? Pues estrategias de enseñanza y aprendizaje conjuntamente, acompañadas de recursos interactivos, de recursos que nos ofrece la web 3.0, que nos ofrecen los repositorios, las tecnologías de información y comunicación, la robótica, ¿sí? Algunos utilizan, por ejemplo, Microbit, Arduinos, laboratorios virtuales, simuladores. Entonces, ¿cómo todos estos recursos, y si yo hago una buena planeación y los utilizo estratégicamente en un proceso educativo, pues los resultados pueden ser diferentes? Bien, tenemos definitivamente TIC, al igual que el computador, pues nunca van a reemplazar al docente, pero sí van a reemplazar a aquellos docentes que en su proceso didáctico, en sus secuencias didácticas, no involucren aspectos relacionados con las TIC, porque los estudiantes se van a dar cuenta. La idea es que ese proceso educativo se amplifique. Entonces ahí nos dicen que las TIC no reemplazarán al docente, sino amplifica su alcance. Entonces, acudimos a los modelos didácticos con TIC. Entonces, aparece la clase invertida, Flipped Classroom, entonces, con recursos en línea, la colaboración virtual, el trabajo en equipo, uso de herramientas digitales, aprendizaje por proyectos o aprendizaje basado en proyectos, ABS, con un enfoque práctico para desarrollar habilidades, competencias. Aparece el enfoque constructivista digital, un aprendizaje activo, personalización del aprendizaje. También tenemos el enfoque de STEAM o STEM más inteligencia artificial, integración de disciplinas, ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas, aprendizaje basado en la investigación. Tenemos el modelo híbrido, entonces combinación de la parte presencial y virtual y que pues, utiliza y acude a la flexibilidad educativa, dependiendo de las necesidades de los equipos, de los estudiantes. Y por supuesto tenemos la cultura maker, una cultura que se está imponiendo ahora que es aprender haciendo. Cuando nos involucramos en el proceso, con recursos, con estrategias, con acciones didácticas para mejorar nuestros procesos. Entonces, vamos al prototipado y por supuesto utilizamos elementos propios como la creatividad para generar procesos innovadores y novedosos. Bien, no sé acá si mis colegas Ramiro, ¿hay alguna pregunta en este momento? ¿Alguna, algún comentario, alguna sugerencia en el chat? ¿Continuamos? Bien. Sí, adelante, maestro. Sí, justamente hay un momento de también la réplica de preguntas. Ya vamos a pasar en ese momento. Todavía prosiga, por favor, todavía. Ah, bueno. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Entonces tenemos lo fundamental y necesario en este momento. ¿Cómo aplicamos esas didácticas de las TIC en nuestros procesos? Entonces, no se trata de usar más tecnología. Hay muchas tecnologías, muchos recursos tecnológicos, sino de usarlos mejor, adaptados al contexto si los tenemos a nuestros estudiantes. ¿Para qué? Para crear, o sea, crear con tecnología, aprender haciendo. Fomentar, aplicar la ética digital en este proceso y en este contexto de la era de la inteligencia artificial, pues se aplica la ética informacional, derechos de autor, no plagio, derecho a la producción de conocimiento, el respeto por la producción del otro, promover el pensamiento crítico, trabajar en equipo con la co-creación y sobre todo debemos tener en cuenta la formación cualitativa. Por ejemplo, este congreso nos invita y nos permite, pues, mejorar nuestra conceptualización, nuestra formación académica, actualizarnos, ¿no? También nos permite diseñar con propósito. Entonces, lo mencionábamos, ese docente de la era digital, ese docente de la era de la información, ese docente prosumidor que crea contenido, que lo comparte, que lo divulga y por supuesto tiene la capacidad de evaluar ese tipo de procesos. La idea es utilizar herramientas y apropiarnos de ellas. Hay muchas, ¿no? Ser un prosumidor de contenido, de variación didáctica, de desarrollar actividades offline, online, en línea o fuera de línea y sobre todo
aparece el término aprender, para algunos reaprender, desaprender. Entonces, nosotros, ¿cómo lo aplicamos? Muy bien. La didáctica definitivamente se innova como área. Entonces, pasamos de la transmisión a la experiencia. Qué pena, estimado equipo, hay un micrófono por ahí abierto. Pasamos de la instrucción a la construcción. Pasamos de esa obra cerrada a un ecosistema más amplio, más abierto, con más recursos, con muchas necesidades, con muchas expectativas, donde ya el docente pues tiene muchos elementos y muchas herramientas para aplicar y orientar procesos de manera creativa, de manera innovadora, de manera, digámoslo, didáctica, con el uso de las secuencias didácticas y por supuesto con el uso de las rúbricas de evaluación que forman parte de ese proceso para valorar una actividad. Hoy la didáctica no es solo cómo se enseña, ¿sí? Sino vamos más allá, cómo se cultiva la humanidad, cómo se desarrolla pensamiento crítico y sobre todo cómo se le da sentido a la vida, porque pues acá tenemos algunas tecnologías que aparentemente dicen que van a reemplazar ciertos procesos, puede ser, pero pues no al maestro que tiene esas estrategias y esos conocimientos para orientar un proceso educativo. La didáctica, concepto actual, es una disciplina pedagógica, porque forma parte de la pedagogía de las ciencias de la educación, que estudia, diseña y orienta los procesos de enseñanza-aprendizaje, integrando ¿qué? Saberes, contextos, tecnologías, actualmente emociones y cultura, para formar sujetos críticos, creativos y éticos en este nuevo ambiente de la tecnología, de la IA, ¿no? De la era de la información. Bien, acá están los datos. Si en algún momento nos contactamos, vamos a pasar ahora a visualizar un ejercicio práctico donde utilizamos eh, algunos recursos de, que nos ofrece la web, pues para mirar cómo lo desarrollamos. Entonces, yo voy a compartirles acá, o bueno, nuestro equipo va a compartir acá unos enlaces para realizar un ejercicio práctico para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, ya un momento les comparto la información para que ustedes la tengan en cuenta. Muy bien. Entonces, los que están en el computador pueden ingresar, digitar la siguiente información y eh, esa información de alguna manera pues nos va a llevar a el proceso de, del ejercicio para que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, acá aparece, ustedes pueden digitar este enlace, lo voy a compartir en el chat para que nuestro equipo lo comparta, y aparece un ejercicio para validar ciertos conceptos que pues vimos acá en nuestro proceso. Entonces, si son tan amables, y ya les comparto los dos códigos para que ustedes tengan la oportunidad de interactuar mientras vamos respondiendo ciertas preguntas de nuestros asistentes. Entonces les comparto el código, los dos pines para que ustedes puedan desarrollar ese proceso. Tenemos tiempo, entonces ningún inconveniente. En el chat eh, compartimos los dos códigos, o los dos pines mejor, para que ustedes puedan desarrollar ese proceso. Estimados. Entonces, voy a compartir el otro
código para que ustedes lo puedan tener en cuenta. Ahí aparece los enlaces y ya les comparto los dos códigos para que puedan realizar la actividad. Entonces, acá nuestro equipo de producción lo puede validar bien. Entonces, para que nuestros asistentes tengan la oportunidad de ver esas dos actividades. Mientras estamos realizando el ejercicio, estimado Ramiro, si hay alguna pregunta, alguna reflexión, la vamos validando, por favor. ¿Algún Correcto, correcto. comentario? Ok, muchas gracias, doctor Luis Alberto. Gracias por la ponencia. Es importante, maestros, entonces, en esta parte, formular las interrogantes, las inquietudes pertinentes para hacer llegar, ¿no? Esa respuesta directamente, pues, por parte de nuestro ponente Luis Alberto Gómez. Con el Así mayor que, gusto. maestros, de esta manera, en este momento, entonces, maestros, podemos digitar las preguntas para hacer la formulación respectiva. Muchas gracias. Entonces, vamos a recabar las preguntas y luego las formulamos en un espacio, mi estimado doctor Luis Alberto. Muchas gracias. Estamos, ojalá que estén interactuando allí en su casa, porque eso se trata en su lugar de trabajo, en su universidad, en su escuela, en su colegio, donde estén, pues para poder ver los ejercicios. De eso se trata también, de cómo utilizamos e incorporamos algunas actividades lúdicas de gamificación en estos procesos de aprendizaje. Entonces, en un proceso, pues siempre aparece la evaluación, también en el proceso didáctico. La idea de hoy es hacerla con tres preguntitas. Una, ¿qué aprendí? Dos, ¿para qué me sirve lo aprendido? Y tres, ¿cómo lo aplico en mi proceso, en mi práctica docente? Fundamental esa parte. Ah, bueno, hay una pregunta. ¿Cómo enseñar utilizando la IA? No, en este momento, esta pregunta definitivamente que está para, para aplicar. Entonces, desde la experiencia, ¿cómo enseñar utilizando la IA? En primer lugar, nos toca mirar el uso de la IA, cualquier aplicación, cualquier recurso de IA. ¿Cuál es el propósito? Entonces, tenemos que aplicar eh, esa parte, el propósito, con criterios. ¿Qué criterios tengo para utilizar la IA? Cuarto, perdón, primero, ¿qué propósito? Segundo, ¿qué criterios? Tercero, uso responsable. Cuarto, uso ético. Y quinto, ¿qué proceso voy a fortalecer? Entonces, si yo voy a hacer una búsqueda, voy a hacer una investigación, tengo que seleccionar qué aplicación de IA voy a utilizar. Ejemplo, vamos a diseñar presentaciones de alto impacto. Entonces, en un proceso, aplicando un conocimiento específico, por decir algo, una clase de ciencias naturales, de ciencias sociales. Entonces, ¿cómo diseñar una presentación? Entonces, pues que hay que leer, que el estudiante lea, que consulte, que investigue. No, importante, si quiere utilizar ChatGPT, pues lo puede utilizar. Si quiere utilizar DeepSeek, lo puede utilizar. Si quiere utilizar Copilot, utilícelo. Pero también hay que mirar el uso ético y responsable. Vale la pena hacer uso de esta herramienta cuando tenemos otro tipo de información, porque es que hay que acudir acá a la parte ambiental. Pero bueno, si la utilizó y la generó, bueno, ¿con qué la voy a contrastar? ¿Con qué voy a comparar?
con la información que brinda el docente, con la información que brinda la guía, con la información que brinda cierto repositorio, con cierto simulador, ¿ya? Y ya después hacer el diseño de la presentación, el boceto, el esquema. Y por último, decir a Gama, pues que me genere 5 diapositivas con alto impacto y bueno, con síntesis, con párrafo. Pero ¿cuál es la labor después? Verificar esos contenidos, validar esos conceptos. No es solamente dejarlo así. Mirar el tipo de color, mirar el tipo de letra. ¿Realmente es interactiva? ¿Le puedo colocar algo más? Entonces, ¿cómo enseñar con IA? De alguna manera requiere mirar muy bien el propósito y qué herramienta se ajusta a la actividad que yo voy a hacer y cómo la puedo aplicar, cómo desarrollo esa secuencia. Entonces, selecciono la herramienta, explico el uso de la herramienta, veo sus bondades, porque hay que mirar si la herramienta es gratuita o si hay que pagar, si lo que me generó o el apoyo que me va a brindar la herramienta es válido, la tengo como referencia. Luego evaluar la calidad del producto que se hizo, valió la pena, no valió la pena. Entonces mire que ya estoy creando acá una secuencia de cómo yo utilizo todas estas herramientas de la inteligencia artificial para apoyar y fortalecer un proceso de enseñanza-aprendizaje como recurso. No sé si doy respuesta a su pregunta. Muchas Muchas gracias. gracias, La pregunta bien. 2. Sí, doctor Luis, en este caso tenemos otras preguntas también. Eh, Esta pregunta está relacionada a lo siguiente. ¿En qué momento de una sesión de aprendizaje se emplea la didáctica de las TIC? ¿En qué momento? Bueno, entonces tenemos en cuenta que en una secuencia didáctica tenemos 3 grandes momentos: el inicio, el desarrollo y la evaluación. Entonces, ¿dónde la puedo utilizar? Yo la puedo utilizar al inicio de manera de exploración o la puedo utilizar en el desarrollo, ¿sí? Ya cuando voy a trabajar una actividad concreta, entonces busco el recurso y ahí hay 3 grandes etapas de acción. Una, a nivel de exploración. Entonces yo puedo explorar la herramienta nada más y llegar hasta ahí. 2, a nivel de integración. Utilizo la herramienta, por ejemplo, en el caso que colocamos ahorita de ejemplo, Gama, para crear las presentaciones y las diapositivas. O hay otro momento que yo lo llamo innovador de creación, donde digo, bueno, con ese recurso vamos a hacer algo más grande, más impactante. ¿Por qué no creamos una presentación más interactiva para colocar en redes sociales, para compartirla en la escuela, en el colegio, para compartirla con otros estudiantes, para compartirla con padres de familia y dar a conocer una temática? Entonces, en cualquier momento la puedo utilizar, bien sea al momento de inicio de la secuencia didáctica, al momento del desarrollo, el gran proceso de enseñanza-aprendizaje, o al momento de cierre, de evaluación, porque también puedo utilizar la herramienta para evaluar. Bien, Interesante hay la otra pregunta respuesta. que dice, Sí, correcto. Hay una muchas pregunta gracias, más doctor. adicional. Vamos entonces a hacer la Sí, mediación de preguntas. Esta pregunta viene desde Huancayo. Dice lo a ver, siguiente, doctor. ¿cuáles son las consideraciones que debe tener un docente al momento de planificar con IA? ¿Qué Las consideraciones se debe tener consideraciones para son, planificar con IA? entonces, básicamente las mencioné hace un momento. Primero, el propósito. ¿Cuál es el propósito de utilizar la IA en mi clase? 2, ¿qué criterios tengo para utilizar esa IA en mi clase? De formación, de refuerzo, de actualización, de conocimiento, de evaluación. 3, la parte ética, la parte informacional, lo que genera la IA en ese momento para la clase. Yo la voy a citar, yo voy a respetar los derechos de autor, ¿ya? Por la parte de todo lo que tiene que ver para evitar el plagio. Y otra consideración importante es el uso responsable. Ya lo mencionábamos hace un momento, la parte ambiental, porque a veces
¿para qué utilizo yo, por ejemplo, Copilot o utilizo DeepSeek o ChatGPT para una consulta que la encuentro en otro repositorio? No vale la pena. ¿Ah? Entonces, esos criterios son fundamentales. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con esa herramienta? Profundizar, evaluar, reforzar un aprendizaje, crear algo nuevo. Realmente que el docente los define al comienzo para no tener inconvenientes. Muy bien, acá hay otra pregunta que dice, ¿puedo planear, pla- puede plantear un ejemplo de una didáctica para estudiantes con la falta de motivación intrínseca? Es que si no tenemos motivación intrínseca, pues que hay que dialogar con el estudiante, hasta dónde yo puedo llegar, qué puedo hacer, pero si realmente la voluntad, si el querer hacer, la emoción, no me nace, porque es que nadie aprende lo que no quiere. Entonces alguien decía, un docente difícilmente le va a enseñar a quien no quiere, pero simplemente hay que hablar con el estudiante, hacerlo reflexionar, hacerlo ver la importancia que tiene eso para su formación. Porque la pregunta de un estudiante es, ¿y eso que usted me está enseñando para qué me sirve? Entonces, el docente, el especialista, el pedagogo, es el que tiene la respuesta. Eso te sirve para la vida, para salir adelante. Eso es base para otras actividades. Entonces, hablamos de la educación, de herramientas para la vida. Pero, pues, realmente yo sugiero eso, el diálogo con el estudiante, la reflexión, la motivación y mirar, pues, qué problemática hay, porque hacer la descripción, el análisis, ¿no? Eso podría ser, porque realmente cuando no hay voluntad para hacer o voluntad para no hacer. Dice, en un momento se aplica la didáctica, ya le respondimos, doctor Elmer. Buenas tardes. Justo ¿Cuál es la diferencia sí, entre justamente hay pedagogía una y pregunta. didáctica? Doctor, Exacto. cuénteme. Adelante. Sí, justamente esta es la pregunta para que lo pueda dar respuesta. Se justo ha Bueno, formulado en el chat dentro del Meet. de las ciencias de la educación hay ciencias auxiliares. Dentro de esas ciencias auxiliares está la pedagogía, está la didáctica, está la economía, está la filosofía, está la psicología. La pedagogía responde a la pregunta ¿qué? Entonces, ese es el proceso en los griegos, la conducción, la instrucción, la formación de niños. Y ahora, por ejemplo, hablamos de andragogía, que es la enseñanza para adultos. Y la pedagogía, pues, el nivel macro. Y la didáctica responde al cómo enseñar. Van muy unidas, la pedagogía y didáctica. Por eso, a la persona que orienta un proceso educativo, lo llamamos pedagogo, que es la persona que conduce ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ese proceso educativo. Pero dependiendo del contexto, recibe otros nombres: maestro, profesor, instructor, facilitador. Entonces, tenemos en cuenta ese gran componente. Y la didáctica, pues, es el arte de cómo enseñar en este proceso de la era de la información y siempre. Tener en cuenta que esas dos ciencias forman parte de las ciencias de la educación y son ciencias auxiliares. Algunos las llaman el arte, pedagogía, el arte de enseñar, de aprender. Y didáctica, el arte de cómo enseñar. Bien, doctor. No sé si Excelente tenemos la alguna forma otra de pregunta. cómo lo está sintetizando la información. Tenemos acá una pregunta más. ¿Cómo contextualizarlo el aprendizaje utilizando la IA? ¿Cómo contextualizar el aprendizaje utilizando la IA? ¿Cómo contextualizarlo? Pues que depende de los recursos y las competencias que tenga el docente. Si el docente en su laboratorio, en su aula, en su clase, en su espacio de trabajo, tiene dispositivos electrónicos, tiene computadores, tiene acceso a Internet, tiene celulares, pues podemos hacer un aprendizaje basado en muchas herramientas de IA y no solamente IA, sino herramientas 3.0, herramientas educativas. Pero si en el contexto donde yo estoy, por ejemplo, solamente hay un computador, no hay conectividad, el único que tiene conectividad es el docente, pues difícilmente. Entonces, primero, tiene que ver con los recursos y dos, tiene que ver con las competencias digitales
de TIC y de IA que maneja el docente. La UNESCO ya sacó un marco de competencias para docentes y estudiantes para poder aplicarla en esos procesos. Entonces, básicamente, depende de los recursos, depende también de, como lo mencionábamos hace un momento, de las necesidades, características de los estudiantes y, por supuesto, depende mucho de las competencias digitales y de inteligencia artificial que tenga el docente, como explorador, como integrador o como ya en un nivel más alto, innovador o un nivel de creación. Bien, ¿alguna otra pregunta, señor doctor? Correcto. En esta parte hay una pregunta relacionado, bueno, vamos a contextualizarlo. ¿Qué alternativa nos puede proponer en lugares donde no se cuenta con lo que es esa conectividad, incluso en el uso de tabletas? ¿Cuál sería una de esas propuestas que usted nos puede brindar? Dentro de la formación y aplicación de la didáctica en recursos en contextos con esas carencias o con esas brechas, hay dos modelos. Uno es el modelo uno para todos, es decir, un solo dispositivo para todos. Ese podría ser, porque muchas veces el docente solamente tiene un computador o tiene un celular. Sería ese modelo para todos, ¿ya? Pero si no tenemos conectividad, nos tocaría acudir a actividades desconectadas. Entonces, lo que llamamos actividades offline, fuera de línea. Ese podría ser. Pero otro modelo que nosotros podríamos aplicar en ese tipo de contextos con necesidades, pues realmente es acudir a la parte de las simulaciones. Un laboratorio muy sencillo. eh, Antes lo mencionaba el celular, ahorita podría ser el computador. La idea es utilizar el modelo uno para muchos. Es decir, una pantalla, un solo dispositivo que se tenga, al menos debe haber uno. ¿Ah? Porque pues, si no tenemos ese recurso, pues difícil. Y acudir a las actividades desconectadas. Hay algunas plataformas, algunos ambientes virtuales que ofrecen este tipo de recursos de actividades desconectadas. No es necesariamente tengo que tener conexión a Internet, o bueno, o si tengo el computador, lo puedo realizar porque pues sabemos las brechas que hay en este tipo de contextos, ¿no? Entonces, ese podría ser la solución a esa situación. Ok, buena propuesta. En esta parte de tiempo también es importante determinar de que en lugares y contextos donde laboramos, muchas veces no hay esa facilidad de utilizar tales recursos. Y también teniendo en cuenta pues el contexto y la realidad en el cual la formación misma también de cada uno de nuestros maestros es importantísimo. ¿Cuál sería una de esas reflexiones que usted realiza o lo realizaría a los maestros para innovar nuestra práctica pedagógica desde el uso de las TIC? Bueno, la reflexión la manejaría en tres aspectos. Una, la invitación y la aceptación a cambio. Bien, es cierto que la IA, las TIC o el computador nunca van a reemplazar al maestro, al docente, pero sí van a ser reemplazados por aquellos docentes que tengan esa capacidad de utilizarlo. Esa es una primera reflexión. La segunda, hacer nuestra autorreflexión frente al manejo de las competencias digitales, a competencias TIC y competencias de IA. ¿En qué nivel están mis competencias? Yo soy un docente solamente explorador, busco herramientas, las exploro, hasta ahí llego como mis estudiantes. Dos, soy un docente que las integro, un docente integrador. Yo tomo una herramienta y la aplico, la utilizo en el desarrollo de una actividad, de una variación didáctica, como estrategia, como recurso. Y tercero, ya en el último nivel, innovador. ¿Cómo utilizo estas herramientas, estos recursos de la web, las TIC, la inteligencia artificial para mejorar mi práctica y mi profesión docente? Esa sería la segunda reflexión. Y la tercera reflexión, eh, recordemos que estamos en una era influenciada por la tecnología.
en este momento en una era influenciada por la inteligencia artificial. Entonces debemos ser, sí o sí, queramos o no, maestros de la era del conocimiento, maestros investigadores, maestros lectores, maestros que utilizamos frecuentemente herramientas, estamos en procesos de cualificación como este congreso y maestros que de alguna manera aceptamos el cambio. Es decir, somos maestros digitales, maestros del nuevo milenio. Entonces es dejar de lado el temor, dejar de lado eh, esa resistencia. Nosotros siempre tenemos resistencia al cambio, pero en este momento el contexto, la situación, las nuevas generaciones, nuestros estudiantes lo exigen. Entonces, pues nos vamos acercando a ese proceso. Es decir, puede ser que sea un gran maestro explorador o un gran maestro integrador o un gran maestro innovador. Y tener en cuenta que, por ejemplo, en el marco de las competencias de la UNESCO y en algunos países, el maestro, aparte de esos niveles, debe ser un gran profesional, por supuesto, en el componente pedagógico, en el componente tecnológico, en el componente de gestión, en el componente de investigación, en el componente de diseño de recursos con tecnología y en el componente de gestión del conocimiento. Esa sería mi reflexión y la invitación es, pues, a cada día reflexionar, autoevaluarnos y cómo podemos mejorar mi profesión docente y, por supuesto, mi práctica en el aula, en cada una de las didácticas y en cada una de las campos de conocimiento en el cual yo oriento el proceso. Muchas gracias, mi estimado doctor Luis Alberto. Interesante la reflexión y sobre todo es importante empezar desde la autorreflexión, desde el cambio de uno mismo y adaptación de los medios en el cual nosotros pues nos encontramos. Dentro de ese De aspecto, acuerdo. por ejemplo, ¿cuáles serían esas consecuencias que tiene el uso de las diversas tecnologías y la IA para el trabajo o la integración del estudiante en la enseñanza y aprendizaje? ¿Algunos riesgos que puede tener al respecto? Sí, ¿cuáles son los riesgos? Y la misma IA lo propone. Los riesgos son el tipo de información que se genera, el tipo de conocimiento que se genera. Otro riesgo es no hacer las debidas referencias, validar el conocimiento, respetar los derechos de autor, no aplicar la ética informacional. Bueno, y pues son los sesgos y los errores que se puede generar. ¿Quién es el llamado a revisar ese proceso? Pues el docente junto con los estudiantes para mirar que realmente lo que se está haciendo pues sea verdadero, sea real, esté validado por la comunidad académica, por la comunidad científica. Porque pues imagínense nosotros aplicando ciertas teorías, ciertos conocimientos en áreas que necesitan precisión. Entonces es fundamental esa parte. Validar, respetar los derechos de autor, aplicar la ética informacional y tener en cuenta que la producción, pues ese tipo de algoritmos y ese tipo de información que aparece, pues el docente debe tener la capacidad de validar cuándo eso es cierto, cuándo no, y hasta qué punto yo lo puedo utilizar y hasta qué punto no. Doctor, tenemos una siguiente pregunta en lo que es relacionado en esta parte. En la actualidad, ¿cuáles serían esas bondades de utilizar las plataformas como es el caso de Classroom Bueno, hay y muchas otras plataformas, tecnologías? ¿no? Aparece Moodle, Classroom, aparece Canva, que son plataformas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero ¿cuál es la consideración que debemos tener en cuenta? Si yo utilizo esa plataforma para apoyar el proceso de aprendizaje, o sea, las TIC como apoyo, pues válido, porque yo oriento mi proceso en la parte presencial y acudo a una clase, a un diseño de clase en Classroom para apoyar, para complementar ese proceso. Es decir, digamos que estamos hablando de un modelo híbrido presencial con apoyo de TIC. Pero otra cosa es cuando yo utilizo Classroom
directamente para orientar una formación netamente virtual. Entonces ahí ya pues se acude a un diseño más preciso de diseño de objetos virtuales de aprendizaje, de secuencias didácticas digitales, para pues que el estudiante aprenda con eso que aparece en la plataforma. Entonces ahí porque ya es una educación netamente virtual, que solamente va a tener la orientación mínima del docente, porque el estudiante va a autoformarse con lo que aparece en Classroom. Entonces ahí ya es otro tipo de diseño de materiales educativos computarizados o de recursos digitales para la clase, ya tiene otro componente. Pero si yo lo utilizo para apoyar un proceso de aprendizaje, pues me ayuda, claro, me ayuda a que el estudiante conozca otra actividad, integre y use las tecnologías, aprenda a utilizar su correo electrónico, manejo de contraseñas, se integre a la clase a través del PIN, desarrolle las tareas. Viene también una organización de autoaprendizaje, viene una organización de tiempo, aprende a manejar también las agendas, el calendario, porque cierta actividad se cierra en fecha, en tal fecha, entonces hay que colocarla allí. Entonces ayuda también a desarrollar hábitos. Pero pues ahí se necesita de bastantes recursos, ¿no? De conectividad, de buenos diseños, mm, de cómo pasar a un curso en físico a un curso virtual. Bueno, aquí hay una serie de manejos de LMS, de plataformas y por supuesto algunos utilizan el Score, todas estas herramientas y estrategias para ya trabajar netamente desde un ambiente virtual y con una secuencia didáctica digital. Muy bien. Excelente. Tenemos acá una pregunta adicional también. Voy a dar lectura. En relación a lo que considera al Minedo, es lo siguiente. Minedo indica para este año no se va a utilizar lo que es el celular, está prohibido bajo una ley, el estudiante y el docente. Entonces, ¿cómo podemos utilizar la didáctica de las TIC en el aula? Es en el caso del Perú. ¿Qué hacer ante ello? Tengamos en cuenta que e-learning es educación con recursos electrónicos, como el computador. Learning es la educación de recursos electrónicos, pero mezclando también con la parte presencial y virtual. Y M-Learning es el uso de celulares en las clases. Si está prohibido, ¿ya? Todo el contacto con uso de celulares, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, pues, estimados colegas, tenemos todos los repositorios digitales, tenemos las plataformas educativas, ¿ya? Tenemos las bases de datos, tenemos los simuladores. Tener en cuenta que el celular solamente es un medio y como medio, pues en cualquier momento lo dejamos de lado. Lo que interesa acá, dentro del componente pedagógico y didáctico, es la mediación. Entonces nos toca acudir a la creatividad, a ese saber pedagógico, a ese saber didáctico para utilizar otros recursos. Entonces yo puedo utilizar, teniendo el televisor en el salón de clase, el modelo uno para todos. Entonces allí colocar mis presentaciones, mis simulaciones, mis páginas web, mis juegos, utilizar la gamificación y bueno, pues nos tocó esa parte porque en algún momento pues nos toca aplicar ya más adelante el modelo en learning, que es su uso de dispositivos móviles en el proceso de aprendizaje. Y si por ley está restringido por el mal uso o por igual, porque no tenemos quizás la parte ética, no seguimos protocolos para uso, pues ahí aparece la creatividad del maestro para solucionar este problema. Aparecerán otros recursos, aparecerán otras estrategias. Se puede plantear de esa manera. El planteamiento no es interesante, la creatividad y la innovación también desde el aula De con esa acuerdo, doctor, predisposición del docente. del Es docente. lo importante en ese lado de lo que es la educación, ¿no? Viendo que la diversidad y los cambios dentro de lo que es el sistema educativo también, hablamos pues de nuestro sistema educativo peruano, entonces se está determinando esa forma de adoptar los maestros. Pero también tenemos en cuenta que hay un riesgo ya en un contexto social.
un estudiante que no está prácticamente formándose en la utilización constante de lo que es el uso de las TI y la IA, cómo perjudicaría en el contexto ya social y cultural lo que es al no utilizar o no involucrar esa forma activa en el estudiante? Y en la parte social ya. ¿Cómo afectaría? No, pues es que realmente si no seguimos los patrones y las conductas y aplicamos algo muy importante en estos procesos, que es la ciberseguridad y la ética informacional, a estar expuestos con tecnologías de la información y comunicación y a estar expuestos con recursos, pues el estudiante si no tiene en cuenta, por ejemplo, acá se manejan los códigos para uso de ciertas herramientas, como el celular en clase o el computador en clase. Y si no acudimos a esas normas, de buen uso, de uso crítico, de usuario oculto de la tecnología, pues ahí vamos a tener inconvenientes. Entonces también es un proceso de formación, de mirar las consecuencias cuando yo no hago un uso apropiado del recurso o no hago un uso apropiado de una red social o no hago un uso apropiado de algún dispositivo. Entonces es parte de también de esa formación que tenemos. Pero, estimados colegas, estimados maestros, recuerden que definitivamente eh, la casa, el hogar, volverá a ser primera escuela cuando los padres de familia asuman su responsabilidad. Y eso también permitirá hacer que la escuela sea el segundo hogar. Mientras tanto, no. Entonces ahí sí tenemos que acudir a todos aquellos criterios de educación, de principios, de valores, para poder nosotros desenvolvernos y trabajar con estos dispositivos. Qué interesante, mire, entonces, evocar que no solamente el uso de la IA, las tecnologías, está marcado en la parte del sector familiar, educacional, sino en la parte contextual o social. Entonces, en ese contexto, ¿cómo se deben implementar las aulas de innovación en la institución educativa? ¿Cómo implementar? ¿Cuál sería el paso primero, teniendo en cuenta el contexto de de repente, la extinción de los recursos tecnológicos? ¿Cómo implementar? ¿Qué estrategias dentro del uso nos puede usted plantear? Bueno, desde la experiencia, ahorita está muy de moda el trabajo por retos. El trabajo por retos permite desarrollar esos procesos de innovación, no necesariamente con recursos, sino de procesos educativos. Tener en cuenta que la pedagogía como ciencia social, pues se encarga de todos los procesos de la educación, ¿sí? Todo su desarrollo histórico, todas sus evaluaciones, toda la calidad. Entonces lo podemos hacer de esa manera. Y lo otro es que definitivamente el docente debe ser un docente innovador, debe ser un docente transformador para que el aula también se constituya de esa manera. Entonces hay que empezar por eso. Es cierto que se necesitan recursos, cierto que se necesita conexión, necesitan simuladores, se necesitan robots, microbit, se necesita de alguna manera muchos recursos que debemos utilizar para mejorar ciertos procesos, el Arduino, en fin, las pantallas, pero es fundamental acá que este proceso de transformación e innovación empieza por el docente, empieza por su cualificación, empieza por su formación, empieza por su actualización. Y estos espacios en el que estamos hoy en el Instituto Latinoamericano de Educación, pues nos permite eso, conocer otras tendencias, conocer otras miradas. Puede ser que estemos de acuerdo o no, pero nos queda ahí como la sensación de decir, oye, ¿qué estoy haciendo? Porque un estudiante prácticamente le puede decir a usted, su clase me gusta, su actividad me gusta o no, o es muy clásica, o alguno le va a decir, "No, estuvo chévere, la clase estuvo bonita, aprendí, fue novedosa, fue innovadora", pero también eso depende mucho del docente y pues de todas maneras también de las directivas, ¿no? Si no permiten que el docente se actualice o no permite que el docente tenga los recursos que solicita, entonces pues difícilmente. Y por supuesto de la política de los gobiernos, que de alguna manera deben garantizar todo lo que es equidad, todo lo que son recursos tecnológicos, la capacitación por los docentes, la cualificación y por supuesto reconocer la valoración y la labor del docente, valorar ese proceso.
Es diferente un docente en un contexto rural a un docente en una ciudad intermedia o en una ciudad grande, pues tiene mayores ventajas que otro, pero pues es fundamental eso y que el docente también quiera mejorar y practicar y desarrollar esos procesos de innovación y aprovechar pues los espacios y la interacción con el otro. Mirar experiencias. Entonces, yo les mostraba hace un momento en la parte didáctica cómo puede aplicar un proceso en aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje con enfoque STEM, aprendizaje con clase invertida, aprendizaje con design thinking, en fin, pensamiento como diseño. Entonces ahí, con todas estas pedagogías, estas didácticas emergentes, pues hacen que los procesos vayan cambiando y que quizás esa motivación de que hablábamos de los estudiantes se cambie, ¿no? Pero también depende pues la motivación del estudiante, del docente, porque es que muchas veces sí nos preocupamos por el estudiante y nos preocupamos por el docente. ¿Cómo se siente el docente? ¿Cómo está? ¿Se le ha ofrecido todo? ¿Tiene las herramientas? ¿Tiene la capacitación? ¿Ha desarrollado competencias? ¿Se valora su proceso de investigación? ¿Se le reconoce? ¿Cómo se siente él? Que también aquí siempre nos enfocamos es como en los estudiantes y bueno, ¿qué pasa con los docentes? Con todo respeto, ¿no? Doctor Luis, la verdad es un placer escucharle todo ese tipo de ir sacando de dudas. Sobre todo lo importante es plantear algunas estrategias donde pues el contexto es muy diverso y creo que los Sí, señor. docentes que estamos en esta plataforma vamos con todas las herramientas necesarias de poder adaptar, ¿no? En esa parte de donde no tenemos esos recursos necesarios. Perú es uno de esos lugares prácticamente que es diverso, pero al mismo tiempo también genera también el compromiso de cada uno de los maestros desde nuestras aulas del momento en el cual podemos hacer ese trabajo. Entonces, por ese lado, no sé, algunas recomendaciones en esta parte a los docentes que estamos pues con ese tipo de compromiso, ese empeño, esa innovación, que podamos ya evocar todo este tipo de actividades, de conocimiento, para que los estudiantes pues se generen y se desarrollen sobre todo un pensamiento crítico y sobre todo el desarrollo de sus competencias. ¿Qué nos podría decir al respecto, doctor? No, doctor Elmer, agradecerle inicialmente a Lilega, a ustedes por la participación y poder llegar a los hogares, a las escuelas, a las instituciones donde están los maestros. Y básicamente es ese deseo de transformación, ese deseo de cambio, ese deseo de mejoramiento personal de la práctica educativa, de su proceso de formación independientemente. Entonces, acudir a la actualización. Y lo otro, interactuar con el par académico, conocer las experiencias significativas que ellos desarrollan en su proceso para poder mejorar. Si trabajamos en equipo, pues todo va a ser más sencillo. Y lo otro, pues sí, la parte de recursos, pues muchas veces nos toca trabajar con lo que tenemos. Desearíamos muchas cosas, laboratorios virtuales, robótica, Legos, en fin, pero no lo tenemos. Pero con lo que tenemos, cómo vamos haciendo esas transformaciones. E invitarlos que definitivamente en esta era de conocimiento de la información se maneja el aprendizaje para toda la vida y el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces es cómo vamos aceptando los retos y cómo yo me voy acercando a ese manejo de las herramientas de los recursos. Pues si nos equivocamos, aprenderemos del error, que es lo importante, pero no bajar la guardia y siempre estar motivados a, a los procesos, a los nuevos procesos y de alguna manera asumir esos retos, arriesgarnos, porque definitivamente en la práctica hace al maestro. Eso sería, independientemente de todas las otras situaciones que tenemos de recursos, de la política educativa, de el tipo de estudiantes, en fin, pero sería esa motivación por ser cada día mejores profesionales de la educación, de la pedagogía. Muchas gracias por esas elocuentes palabras. Creo que ha dado en el meollo prácticamente del yo interno de cada uno de los maestros, ¿De acuerdo? de ir innovando pues constantemente
nuestra práctica pedagógica en beneficio de construir ciudadanos de bien, construir también esos tipos de personas, porque el conocimiento, el uso de la tecnología, obviamente está rebasando, se puede decir, nuestro nivel cultural en todos los contextos sociales. Hoy tenemos prácticamente ese compromiso y sobre todo también la innovación de cada uno de nuestros maestros, ¿no? De la responsabilidad de cómo induirlo dentro de lo que es nuestro proceso pedagógico. Doctor Luis Alberto Gómez Jaime, muy agradecido por esta gran ponencia que el día de hoy nos ha disertado para todos los maestros que estamos inmersos dentro de lo que es un cambio, pero no un cambio simplemente aleatorio, sino un cambio significativo desde los puntos de vista y realidades diferentes de nuestro contexto, de nuestro país. Desde acá, eternamente, conjuntamente con todos los integrantes, los especialistas del OGEL Cajamarca, en alianza con el Instituto ILEG, estamos muy agradecidos